Buenos días, bienvenidos todos a nuestra exponencia, el cual se titula La etnografía. El equipo está conformado por el doctorante Juan Mota, la licenciada Flor Fier y mi persona, la licenciada Fanny Gómez. El día de hoy le estaremos hablando de lo que es el método etnográfico, su concepto, su esencia, sus fundamentos, sus bases, su método y su evolución, entre otros. La etnografía se define como el estudio sistemático de la persona y la cultura, a través de una observación de sus prácticas culturales y sociales. Más que una ciencia en sí misma, se le considera una técnica, un método de investigación o una rama de la antropología social y cultural. Según Aguirre Bazán, en 1995, analizando el término etimológicamente, entiende que la etnografía es el estudio descriptivo de la cultura de la comunidad. ¿Cómo es el proceso etnográfico? El proceso etnográfico no es un proceso lineal, sino que es un proceso circular, aunque en él se pueden identificarse diferentes momentos que en la práctica pueden darse y que muchas veces se dan simultáneamente, son la negociación y el proceso en el campo, el trabajo de campo propiamente, el análisis de los datos y la elaboración de los informes etnográficos. La etnografía evolucionó desde sus orígenes en la antropología del siglo XX, centrada en el estudio de sociedades simples mediante el trabajo de campo inmersivo y la descripción objetiva de los puntos de vista nativos, hasta convertirse en un método adaptable y aplicado a sociedades complejas, diversas disciplinas y entornos virtuales. La etnografía moderna ahora promueve la elaboración, la multivocabilidad y se aplica en campos como la educación, la comunicación, el marketing y la investigación en línea. Siguiendo con lo que menciona nuestra compañera Fanny, tenemos como padre de la etnografía al antropólogo Bronislaw Malinowski, donde en la segunda década del siglo XX se produce un cambio del cual Malinowski es considerado el padre de la etnografía. Proporciona un contenido científico a la observación. Dicho estudio se realiza o lo realizó Malinowski en la línea Trobriand, donde conoce, aprende la lengua nativa, la etnia en estudio, sus normas, creencias, rituales, valores, como lo hizo Malinowski estando allí. Ese es uno de los aspectos más fundamentales, conviviendo con ellos, su día a día, detallando el día a día en diarios, apuntes, mediante entrevistas, diarios de campo, toda la información recogida, y al final elaboró sus respectivos análisis y revisión de los resultados. Dentro de la fase de la metodología de la investigación etnográfica tenemos el diseño, qué es lo que queremos estudiar, cuál es el objeto de nuestro estudio, la determinación de la técnica, entrevistas, observaciones. Puede ser participante, el etnógrafo puede estar metido dentro de la investigación o puede ser solamente observante, que es la no participativa. El ámbito del escenario, la selección de los informantes. Tenemos que establecer una relación abierta con los informantes o con los miembros de la etnia o lo que queremos investigar, para que esos miembros van a ser nuestros informantes. Tenemos la recogida de los datos, observar todo lo que nos sea posible, aunque lo que parezca imposible. Tenemos el procesamiento de la información. El procesamiento de la información, si tomamos notas diarias cuando estamos investigando, que tenemos un diario, hacemos entrevistas, lo ideal sería todos los días, al final de la jornada, vamos a llamarlo así, hacer nuestros propios análisis, irlos teniendo día a día de lo que estamos investigando. Después se elabora el informe.
el informe final con nuestros resultados del método que estamos utilizando, de las observaciones. Y bueno, ahí establecemos si logramos o no nuestro objetivo de estudio. Buenos días, estimados compañeros de los estudios avanzados de maestría y doctorado. En este caso, para dar continuidad con lo ya expuesto por las compañeras Fanny Gómez y Flor Fier, referente al método etnográfico. Para empezar, vamos a dar un resumen, porque ya las compañeras hicieron un esbozo muy claro, preciso, de lo que es el método etnográfico. Hablan sobre sus representantes más significativos, sobre las fases y la metodología, sobre todo el enfoque que hace el método etnográfico. En este caso quisiéramos empezar por definir la etnografía como tal. Se trata de entender el proceso en que consiste la etnografía. Para ello debemos entender que la etnografía nace como una rama, digamos, filosófica de la antropología. Es un método clásico de investigación directa, netamente cualitativo. Es un método que involucra al investigador, que hace que el investigador se inmiscuya directamente en las actividades rutinarias de lo que son el día a día de grupos sociales, en este caso el objeto de estudio del investigador como tal. La metodología etnográfica está caracterizada por el trabajo de campo, netamente de campo. Allí donde el etnógrafo se involucra directamente con el grupo social para recoger de la fuente directa, que es el mismo escenario donde se desarrollan los acontecimientos, donde el objeto de estudio, en este caso grupos sociales, se desenvuelve con naturaleza, y el investigador, en este caso el etnógrafo, trata de recolectar la información sin alterar el natural de los grupos sociales, en este caso objeto de estudio. El enfoque se basa en investigación de lo que son los elementos tradicionales, lo que son valores culturales, tradiciones, principios de grupos sociales como tal. Se caracteriza por ser un estudio abierto de observación participante. Básicamente es la herramienta principal que en este caso el investigador como tal, el etnógrafo, utiliza para obtener la información directamente de la fuente primaria, de la fuente directa, para hacerla confiable y fidedigna, para tomar todos los datos y valores directamente en el escenario y con los actores naturales. Como ya lo dije, como ya lo dijimos y lo expresaron nuestras compañeras, se fundamenta en la observación participante, en las entrevistas personales, y es netamente una investigación abierta directamente, donde el investigador, en este caso el etnógrafo, se involucra y tiene participación directa de los actores principales del objeto de estudio en este caso, y que es representado o dado por los distintos grupos sociales. La etnografía como tal ha evolucionado a otros niveles, que ha alcanzado profesionalización y se ha adaptado, digamos, a los nuevos tiempos. Ya el método dejó de ser un método netamente para el estudio de culturas y de grupos étnicos. Ahora se utiliza en el ámbito social, en la educación, en la medicina, para hacer estudios, para hacer hipótesis, para obtener tendencias, llámese de casos de enfermedades, de la parte de salud, en la educación y en la parte de administración,
ha evolucionado a niveles en que ya es utilizado por, digamos, las industrias para hacer estudios de mercado, llegar hasta la población para evolucionar de una manera que el estudio de mercado viene a reflejar lo que esos grupos sociales están necesitando o demandando. Como ya lo dijimos, este método es naturaleza y tradición antropológica. Entre sus fases podemos encontrar que se utiliza o parte de la selección de un diseño, lleva implícito la determinación de los datos técnicos, el acceso a los medios, la recolección de lo que son los datos, la duración que va a tener la investigación, el procesamiento de los datos recolectados y la información, y por supuesto lo que es su fin, que es la elaboración de un informe final con hipótesis, teorías, elementos, conceptos que definen el objeto de estudio. Como ya lo mencionaron las compañeras, entre sus principales exponentes podemos encontrar a Bronislaw Malinowski, que en su obra Los Argonautas del Pacífico Occidental de 1922, y tenemos también a Edward Evans con los NUER como esos elementos emblemáticos que en su momento estudiaron la etnografía. Bien, con esto y el aporte dado por las compañeras Fanny y Flor, damos por finalizado nuestro aporte sobre la metodología etnográfica.